estamos grabando. Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva clase de física. Quienes habla Marcelo Titale de la bienvenida. Nuevamente para completar, hoy sería nuestro último día de desarrollo teórico correspondiente y por supuesto resolución de problemas en la guía, correspondiente a calorimetría. Los dos temitas que nos están quedando pendientes básicamente son describir un típico contenedor de un sistema cerrado. Básicamente vamos a ver un termo fundamentalmente, los principios de funcionamiento, y por otro lado lo que vamos a hacer es ver las maneras en que se transmite el calor. Es decir, nosotros hasta el momento, ¿qué es lo que hacíamos? Decíamos, se transmite el calor, punto. Agarramos y decimos, tenemos un sistema aislado y entra, entonces tenemos agua y ponemos un pedazo de aluminio. Pero no nos dedicábamos a estudiar el fenómeno de la transmisión de calor entre las partes involucradas. Entonces, bueno, hoy lo que nos toca es estudiar esas tres situaciones puntuales, que tampoco es un tema tan complicado, más que nada descriptivo. ¿Por qué motivo descriptivo? Porque en realidad lo que tenemos es básicamente un sistema en el que vamos a, en base a las características de la situación, tener una descripción. Vamos a transmitir el calor de dos o tres maneras, no mucho más que eso. Fundamentalmente vamos a empezar a hablar de la propagación del calor por convección, por conducción y por radiación. Pero fundamentalmente se trata de eso, ni más ni menos. Ahora, la cuestión sería, ¿cómo es la conducción? ¿Cómo es la convección? ¿Y cómo es la radiación? Entonces, de alguna manera, nos vamos a ir metiendo en un par de esquemitas. Realmente es un tema muy sencillo, muy intuitivo y fundamentalmente muy sencillo por la sencilla razón que ustedes todos los días lo están viviendo y es parte natural de nuestro día a día. ¿Se acuerdan que en algunos momentos yo les contaba que en realidad todos somos expertos en física hasta que llega el lenguaje científico, el lenguaje matemático, y nos complica un poquito, nos embarra un poquito la cancha? Bueno, de lo que se trata hoy es de tratar de describir y ver esos fenómenos. No se olviden de, por favor, ya estamos grabando, así que por favor les pido que inserten sus nombres y apellidos, así arrancamos finalmente. Bueno, arranquemos entonces compartiendo pantalla. Permítanme que voy a mostrar un poquitito los apuntes. Voy a aumentar el volumencito, ahí estamos. Vamos por compartir pantalla. Ahí vamos. Y tendríamos nuestra primera imagen, nuestra imagen de apunte, en el cual podríamos, a grandes rasgos, centrar en este dibujo, no lo hice bien, acá está, nuestro esquema en el que en un solo gráfico, en un solo ejemplo sencillo y tranquilo, en la cocina, podemos ver, espero que lo estén viendo, en el caso que les estoy presentando es el de una olla en la que estamos calentando agua, y fíjense cómo se transmite el calor, de tres maneras. Entonces, cuando lo hace a través de un material, es decir, el mismo material es como que va contagiando a la molécula de al lado y se va llevando el calor dentro del cuerpo, estamos hablando de conducción. Sería en nuestro ejemplo el mango. El mango, a medida que vamos calentando el agua, se va, y por supuesto el contenedor también, porque al ser un líquido siempre requerimos de un contenedor, se va calentando progresivamente el mango. Ese sería el fenómeno de conducción. El fenómeno de radiación es el que genera la llama. Cuando no hay un contacto directo, hay una transmisión a la distancia de ese calor. Y por último, la convección, que es el fenómeno por el cual, cuando tenemos un fluido, puede ser aire, puede ser un líquido, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en la parte de abajo de la olla lo que estamos haciendo es calentar las moléculas en el borde, fíjense,
llegaríamos en un primer proceso, ahí vamos a tomar algunos dibujitos, en nuestro circuito sería de la siguiente manera. Llega por radiación hasta la superficie. La superficie inferior de la olla se calienta y por conducción transmite a la pequeña moleculita que está al lado. Vamos a cambiar de colorcito a las moléculas. La molécula que está acá al lado recibe por conducción ese calor. Ahora bien, esa molécula aumenta su temperatura y comienza a subir. Entonces, al subir reemplaza y se produce un descenso de las otras. Este fenómeno de circulación de las moléculas por la diferencia de temperatura es lo que llamamos convección. Entonces, por ejemplo típico, cuando nosotros tenemos viento, en nuestro entorno alrededor, ¿qué ocurre? Los rayos del sol pegan en la parte más baja, llegan por radiación, se va calentando el suelo y el aire circundante. Ese aire circundante comienza a elevarse por acción del calor. ¿Por qué fenómeno? Por el fenómeno de convección. Y entonces, ¿qué se produce? La parte superior tiene aire frío y hace que baje. Ese movimiento es lo que genera el viento. O sea que fíjense que permanentemente estamos conviviendo con los intercambios de calor entre los sistemas y los medios. Y acuérdense que un sistema es un ente abstracto, es decir, algo que en realidad nosotros de alguna manera aislamos, separamos del resto y decimos, bueno, esto es lo que estudiamos y el resto es el medio. Entonces lo aislamos para poder estudiarlo, para entender el fenómeno con más detalle, pero permanente, en realidad estamos todos dentro de un gran sistema que es el universo, y a partir de ahí todas las partes están interactuando en forma sistemática. Así que bueno, como podrán ver, este fenómeno es bastante tranquilo de entender. En este ejemplo tendríamos las tres situaciones. La emisión del sol, que es la que nos calienta diariamente y la que hace que la vida sea una realidad en el planeta Tierra, transmite por radiación su energía, su calor. Luego, cuando nos damos la mano, cuando agarramos algún elemento y lo sentimos frío, agarramos algo que es frío metálico, y decimos, hace frío, está frío esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que se está produciendo una migración de nuestro calor hacia el otro cuerpo al que sentimos frío mediante el contacto superficial. Ahí lo que tendríamos sería, ¿qué cosa? Conducción de molécula a molécula. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos fenómenos. Uno, la transmisión del calor a distancia, la radiación, y por el otro lado la conducción, que es a la molécula al lado. Y después tendríamos el fenómeno de circulación de moléculas, que sería el fenómeno de convección. Los esquemas de calefacción, los sistemas de calefacción, también podríamos distinguirlos. Entonces hay diferentes productos, diferentes aparatos con los que nosotros calefaccionamos un ambiente. Entonces, una vela infrarroja eléctrica lo que hace es radiación. Entonces fíjense que el calor es diferente también. Nosotros fíjense que el ambiente está frío, nosotros tenemos una vela infrarroja, y nosotros nos ponemos frente a la vela y nos calienta. ¿Por qué? Porque llega a nuestro cuerpo la radiación y nuestro cuerpo entra en calor. Ahora, el aire circundante no se calienta fundamentalmente. Entonces, otro de los fenómenos sería el de convección, cuando nosotros tenemos nuestro calefactor de tiro balanceado. Bueno, el tiro balanceado tiene que ver con que los gases quemados los toma y los manda para afuera sin ingresar a nuestro ambiente, pero el fenómeno de circulación del aire es así. Está un fuego calentando, entra por abajo aire, se calienta, sale hacia arriba y se genera una circulación de aire dentro del ambiente. Entonces calienta por convección. Y finalmente, cuando estamos cuerpo a cuerpo, cuando nosotros, por ejemplo, agarramos un perrito y lo balsamos, que sentimos que está más calentito,
ahí nosotros estaríamos recibiendo de nuevo ese fenómeno también de conducción. Ahí nosotros recibimos calor. Entonces, esa percepción que nosotros tenemos de frío-calor, tiene que ver con cómo circula el calor. Siempre circula, es como el agua, desde un punto más alto siempre va cayendo a un punto de menor nivel energético para buscar más estabilidad. Bueno, de la misma manera, los cuerpos más calientes comparten energía hasta el punto de equilibrio entre los dos cuerpos. Siempre, entonces, el cuerpo caliente pierde calor. El cuerpo de menor temperatura gana calor. Y entonces, en esa convención artificial de la matemática de utilizar el signo positivo y de utilizar el signo negativo, es allí donde nosotros lo que tenemos es la utilización del signo más cuando recibimos calor y el menos cuando perdemos calor. Pero es una convención. ¿Y podríamos hacerlo al revés? Sí, podríamos hacerlo al revés. Lo que ocurre es que nos pusimos todos de acuerdo y lo interpretamos de esa manera para evitar justamente confusiones. Pero la verdad es que no deberían ser tales si ahí chequeé mi esquemita de la explicación. Entonces acá tendríamos nuestro fenómeno de conducción, como les contaba, voy a abrir un poquitito esta imagen en la cual, fíjense que dentro de un mismo cuerpo tenemos una superficie caliente y progresivamente va avanzando de la superficie S a la superficie S', es donde van produciéndose la transmisión de calor. Y por supuesto, de esa transmisión molécula a molécula, acuérdense que las moléculas por acción del calor se mueven cada vez más. Entonces es básicamente, es como que le estuviéramos transmitiendo movimiento. Esa es la realidad. Y la radiación lo que hace es, con el golpe de la radiación, golpear las moléculas y hacer que cada vez se muevan más. Ese sería nuestro fenómeno, básicamente. Bien. A ver, achiquemos un poquitito esta imagen de nuevo. Ahí estamos, entonces. Ahora vamos a leer la formalidad del apunte como para registrar las principales ideas y después ya en lo concreto nos metemos de lleno en la resolución de problemas. Entonces dice, bueno, conducción. Este es el modo en que la energía calórica se transmite a través de los medios sólidos. Se produce toda vez que alguna región de una sustancia sólida se encuentra a una mayor temperatura que sus regiones vecinas. Hay un desequilibrio que hace que cosa, como el agua. ¿Vieron cuando nosotros tenemos un botellón y lo ponemos dentro de una palangana? Y entonces hacemos un agujero. ¿Qué ocurre? Fluye agua hasta que se encuentra el equilibrio nuevamente. El fenómeno es un fenómeno energético en ambos casos. En uno tenemos energía potencial que se transforma en energía cinética hasta que encuentra el punto de equilibrio, con una nueva energía potencial a otra en otro estadio. Esto para que vean cómo está todo vinculado, todas las energías están vinculadas. Entonces, bueno, fíjense, entonces el calor cómo se propaga, cómo se transmite. Se propaga desde las zonas más calientes hacia las zonas más frías. Entonces acá de alguna manera nos está mostrando nuestro recorrido que estamos viendo en nuestro gráfico. Y ahora vamos a tratar de discutir cuáles son las variables que intervienen en este fenómeno. Entonces, fíjense que si la conducción del calor depende de varias variables, las que pasaremos a discutir ahora. Entonces, básicamente, ¿de qué dependen? ¿De la superficie de contacto? Sí, depende de la superficie de contacto. ¿Por qué? Porque fíjense que si nosotros agarramos un elemento y tenemos una gran superficie, nos transmite más rápido el calor. Depende de la superficie, depende de la diferencia de temperatura, depende de la distancia que hay entre las caras que estamos estudiando, porque tiene que ocurrir el fenómeno de transmisión. Entonces tendríamos, fíjense, y por supuesto, no es un fenómeno instantáneo. Entonces,
en este tipo de fenómenos hay una nueva variable que era la que no veníamos estudiando hasta el momento, porque en realidad nosotros lo que hacíamos era sacar dos fotos. Cuando empezamos con el fenómeno de calorimetría, ¿qué hacíamos? Nosotros sacábamos una foto en el estado inicial y una foto en el estado final, y hacíamos nuestro análisis. Ahora, lo que estamos haciendo es estudiar la transición entre ese momento inicial y el momento final. Y allí pasa a ser determinante la variable del tiempo. Por ello, bueno, por supuesto, tendrá la otra condición que también no es lo mismo, hay materiales que son aislantes, hay materiales que son conductores, por lo cual también depende el material. Entonces, ¿el calor de qué depende? Fundamentalmente, lo que sería la transmisión del calor de una superficie, de una sección de un cuerpo a otra sección de un cuerpo, depende del material, depende de la superficie que esté involucrada, depende de la variación de temperatura, depende de la variación del tiempo y depende de la distancia que haya que recorrer, de maneras diferentes. Entonces, la diferencia de temperatura, que ya la habíamos estudiado anteriormente, es directamente proporcional. El paso del tiempo también es directamente proporcional. A más tiempo, más pasaje. Tiene que ver, fíjense que esta variable del tiempo nosotros la descubrimos en cinemática, en física de segundo año, cuando definimos la variable velocidad, que en ese caso era variación de posición respecto del tiempo. Bueno, acá de alguna manera hay una velocidad de transmisión del calor también. Entonces, si bien en ese caso la velocidad era la cantidad de recorrido sobre unidad de tiempo, acá no, lo que el calor es directamente proporcional a la variación de temperatura, a la variación del tiempo, al material e inversamente proporcional a la distancia. Es decir, cuanto mayor es la distancia que hay que recorrer para que se realice el proceso de propagación, menor es la cantidad de calor que llega. Esa es un poquitito la idea en un mismo lapso de tiempo, por supuesto. Así que ahí tendríamos lo que denominamos ley de Fourier. Ahí tendríamos nuestra ecuación de transmisión de la conducción, donde tendríamos esta primera variable. Esperen que vamos a tomar algún recursito por acá. Entonces, superficie de contacto, variación de temperatura, variación de tiempo, delta T, distancia y una constante. Las unidades, ¿cómo serían? Básicamente calorías, porque es la unidad que estamos utilizando nosotros. Así que bueno, ¿cómo quedaría esto? Fíjense, superficie, podemos pensar en centímetros cuadrados. Temperatura en grados Celsius. Tiempo en segundos. Distancia en centímetros. Entonces, centímetros cuadrados, esperen que voy a cambiar de trazo y de color. Centímetros cuadrados con centímetros cuadrados con centímetros se va, con lo cual nos quedaría la constante del valor de K, ¿cómo debería ser? Debería poder tener, por ejemplo, caloría en la parte de arriba para que me quede caloría y caloría. Tendría que tener segundos abajo para poder simplificarlo con delta T. Tendría que tener grados Celsius abajo para poder simplificarlo. Y tendría que tener centímetros. Y ahí tenemos nuestra unidad de la constante de la ley de Fourier, que es la que tiene que ver con los materiales, ¿no? Entonces, el coeficiente de conductividad representa las características propias del material, y se expresa, se mide en calorías sobre grados Celsius centímetro segundo. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya tendríamos nuestra nueva relación. Ahí tenemos una nueva relación. Vamos por la convección. Esta nueva relación vamos a hacer una cosa. A ver, espérenme, permítanme. Acá tenemos nuestro esquemita de problemas que estuvimos trabajando, resolviendo. Veníamos por acá, 24, habíamos resuelto. El 25. Este habíamos dicho que ya estábamos, habíamos analizado
por acá entramos a meternos y habíamos comenzado a trabajar con esto. Bueno, vamos a tratar de meter nuestra relación número 6, por ahí. Acá ya habíamos empezado a usar los calores de evaporación, que eran los que vimos la clase pasada. Así que yo estaría eligiendo ya una. Esto también lo estábamos estudiando, no era precisamente... Estos siguen siendo... Bueno, lo que estaba buscando era a ver si teníamos algún listadito como para ir armando nuestro esquema de relaciones. Acá, este es el que teníamos por acá. Voy a armarlo y empezar a ponerlo en general. Por acá, para tener nuestro esquema más general. En realidad, nuestra ecuación número 6 tendríamos que plantear que, por supuesto, nuestros cálculos no van a estar muy presentes por la sencilla razón de que esto simplemente lo enunciamos, pero sí me interesa mostrar el esquema en el cual tendríamos que nuestro calor es igual a una constante K, como les habíamos indicado, multiplicado por delta, temperatura, como siempre, multiplicado por la superficie y multiplicado por delta tau. Vamos a usar delta tau para reconocer, para distinguir entre temperatura y tiempo. Entonces usamos la letra griega tau, que es el equivalente a la letra T. Todo esto dividido la distancia. Con lo cual ahí tendríamos nuestra sexta relación para los casos en que tuviéramos... Fíjense cómo fuimos despacito armando nuestro esquema de relaciones para el capítulo entero. Ahí tendríamos nuestra nueva relación. Ya la vamos generando, volvemos sobre nuestro texto y ya nos metemos en convección, donde vamos a estudiar el fenómeno que básicamente ya lo charlamos. Fíjense, dice, la transmisión del calor por corrientes es la que se manifiesta en los fluidos, sean líquidos o gases. Acá tenemos un fenómeno que ya estudiamos, que es la dilatación de los líquidos y de los gases. Al aumentar el cuerpo, su tamaño disminuye su peso, es más liviano, tiende a ascender, y por eso se produce ese flujo, y en ese flujo de más caliente ascendiendo a más frío que desciende, se produce esa circulación que es la que, de alguna manera, regula el equilibrio dentro de todo el sistema que sería el fluido. Este capítulo, básicamente, fíjense que por suerte no hay ninguna relación matemática para considerar, y por último nos estaría quedando la radiación, que a diferencia de otras formas, como les había dicho al principio, no requiere presencia de materia en contacto. Es el único mecanismo de transmisión de energía a la distancia, inclusive en el vacío, ¿de acuerdo? Es en el espacio fuera de lo que es el planeta Tierra, entre el Sol y la Tierra, hay vacío, o sea, no hay materia. Igualmente llega, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es esto? Porque de alguna manera, y acá empiezan a meterse los fenómenos de ondas que tienen bastante complejidad matemática y que nosotros no vamos a encarar en este capítulo, por supuesto. ¿Qué ocurre? Aún en el vacío, la onda es un mecanismo que nos permite transmitir energía. Entonces, nosotros vivimos con, y convivimos, y nos parece algo bastante natural, la presencia de las ondas en los fluidos. Por ejemplo, las ondas sonoras. Cuando tiramos una piedra al agua, fíjense que en la zona de impacto, en el impacto se libera energía. Entonces se producen esas ondas circulares que se van alejando, en el cual esa energía se va dispersando en el agua, a fin de cuentas. ¿Y cómo se dispersa? Como un incremento de la energía
cinética, levanta la energía potencial un poquitito el agua y se va produciendo un juego de energía potencial, energía cinética, en el que se va realizando ese movimiento. Bastante interesante y complejo de describir cuando metemos cálculo matemático, pero en principio hay bastante de todo esto. Acuérdense que acá les estaba emitiendo y diciendo que dice, fíjense, el transporte de tamaña y cantidad de energía es responsabilidad de las ondas electromagnéticas emitidas por el Sol y por todo cuerpo caliente, las cuales viajan a casi 300.000 kilómetros por segundo, la velocidad de la luz fundamentalmente. Las comillas que tenemos acá, de caliente, hacen referencia a que todo en el cuerpo, en el universo, tiene una cierta temperatura, que siempre va a ser mayor que 0 grados Kelvin. Recuerden que cuando habíamos estado charlando un poquitito, habíamos dicho que asumíamos que el 0 grado Kelvin era la temperatura a la cual la molécula estaba quieta, no había movimiento. Y esto en la práctica, todo el universo está en movimiento, con lo cual no deberíamos estar nunca en 0 Kelvin. Entonces, siempre hay transmisión. Siempre hay algún cuerpo que tiene una temperatura un poquitito más baja. Entonces, de eso dependen más o menos los calores. Después también tenemos, por ejemplo, depende de la propiedad de cada cuerpo, emite, bueno, tenemos los cuerpos que emiten calor por medio de la radiación, y los cuerpos que la recepcionan, la pueden recepcionar mejor o peor. Y el color es un aspecto de esta potencia, de esa capacidad que tienen de recibir las ondas. Nosotros cuando nos iluminan, si yo tengo mi pullover color azul, ¿qué significa? Significa, a mí me iluminan con luz blanca, y lo que ocurre es lo siguiente, absorbe todas las frecuencias de colores, toda la radiación de colores, menos el azul que rebota, y por eso vemos el color azul, porque es lo que está rebotando cuando nos iluminan, ¿de acuerdo? De la misma manera, en esa relación de colores hay cuerpos que absorben la parte de la transmisión mediante radiación de calor, ¿no? O sea, no solo tenemos lo que percibimos como color, sino también lo que percibimos como calor. Fíjense que nuestros elementos sensores son diferentes, entonces lo registramos como algo distinto, pero de un mismo fenómeno. Nosotros estamos siendo iluminados por la luz del sol. La luz, con los ojos percibimos variación de colores. Con el tacto percibimos variación de temperatura. Ejemplo típico, el de negro humo, el negro intenso, es el color que recepciona mejor el calor, es decir, que se calienta más rápido. Y el blanco es el que repele prácticamente todas las ondas lumínicas, o sea que es el que nos protege del calor mejor. Por eso, si se ponen a analizar, se suele presentar las ropas en las zonas muy calurosas con colores muy claros, tendiendo blanco. ¿Por qué? Porque el mismo color de la ropa nos protege. De la misma manera, en los lugares muy fríos, los colores oscuros nos ayudan a recepcionar mayor calor. Hay una particular circunstancia que no hay que confundir. Una cosa es la ayuda que recibimos para recepcionar calor, y otra cosa es la ropa que se utiliza para camuflarse con el medio ambiente. Por ejemplo, en las zonas nevadas el blanco, se usa blanco pero para pasar desapercibido, no para recibir más calor o menos calor, ¿de acuerdo? Entonces son fenómenos distintos, no hay que confundirlos. Después, por ejemplo, bueno, acá tenemos algunos ejemplos que les voy a pedir que vayan revisando y leyendo un poquitito, y nos quedaría, por último, estudiar, más allá de todo esto, bueno, hay diferentes tipos de radiación, tenemos un espectro muy amplio, entonces, por supuesto, dependiendo de ese espectro, el segmento que estemos estudiando es el fenómeno que impacta, ¿no? Entonces tenemos lo que sería el espectro de luz visible, que les conté que lo recepcionamos con los ojos, les conté a grandes rasgos cómo funciona. Después tenemos lo que sería el infrarrojo y el ultravioleta, o sea, lo que está más allá del violeta, que nosotros no lo vemos, y lo que está antes del rojo. Nosotros tenemos uno de los puntos límites, el rojo, el mayor calor, digamos, y el menos calor, el violeta azulado en el otro extremo. Pero fíjense que
Qué loco, ¿no? Entonces, lo que está por encima del rojo es lo que nos genera emisiones de calor. ¿Eh? Fíjense que en general una vela infrarroja, en realidad nosotros percibimos el color naranja intenso, ¿eh? Que es el valor al límite de dejar de verlo, pero que es el que mayor transmisión de calor tiene. En las estufas de cuarzo serían esas famosas estufas de cuarzo con la velita alargada horizontal o vertical. Pasa la resistencia eléctrica, se explica, se ocurre el fenómeno del efecto Joule, el efecto Joule que transforma en el flujo de electricidad los electrones que se van golpeando entre sí, se emite energía en forma de calor, y esa cantidad de energía hace que vaya aumentando la temperatura del conductor, ese conductor se calienta y comienza a irradiar ese calor que tiene, lo irradia al medio, y ahí se produce el intercambio. Bueno, acá tenemos un último temita, que es el vaso de Dewar, que no es ni más ni menos que nuestro conocido termo de vidrio, ese que se rompe fácilmente. ¿Cuál es la característica y particularidad que tiene por el cual nosotros hacemos un pequeño estudio mínimo? Acuérdense, la radiación funciona aún en el vacío, pero la conducción y la convección requieren del contacto molécula a molécula. Entonces, en esa relación molécula a molécula, si hay vacío, ¿qué ocurre? No Si hay sé, vacío, o sea, la temperatura disminuye. Hay una variación de temperatura entre el ambiente de ese espacio vacío y la temperatura que está ingresando. si yo tengo una cara, imaginemos esta cara, vamos a dibujar un poquitito, porque vamos bien, pero vamos a pensarlo. Yo tengo, Se tendrían que... por acá tengo una o sea, temperatura, 70 grados de agua, ¿no? ¿De acuerdo? Esta cara tiene 70 grados como el agua, ¿estamos de acuerdo? Ahora, del otro lado hay vacío. Si hay vacío, ¿qué ocurre? Por conducción no puedo transmitir nada. Y por convección no puedo transmitir nada. Por radiación. Pensemos por un momento, esta es una pared continua, ¿de acuerdo? Por eso se va a mantener, digamos, la temperatura, porque no Esa se es la va a idea, pasar. no la perdemos. Imaginemos que el cuerpo es sólido y que acá tenemos una superficie, acá tenemos una distancia, y entonces, ¿cómo transmito el calor que llega del agua? Que está a 70 grados, es una por cantidad de calor conducción. por conducción. Pasaría de '. Superficie S'. ¿Cuánto valdría el calor transmitido? Ese calor sería igual a, dependiendo del material, la constante K, depende de la superficie, depende de la variación de temperatura y del paso del tiempo, tau. E inversamente proporcional con la distancia. Entonces hay una transmisión de calor. Pasó el calor de este lado, entonces hay un calor de este lado que está disponible. Si en lugar de tener una pared sólida, vamos a hacerlo acá más grandecito, esta es una de las, vamos a dibujar un poquito mejor. Imaginemos estas dos paredes, así. Pero en el interior tenemos una sustancia, que es un gas o que es un líquido. ¿Qué ocurre? Acá tenemos una molécula. A ver si se puede ver ahí, bien. Esta sería mi molécula. Yo le transmito calor. ¿Qué ocurre con esta molécula? Se dilata y empuja. Y entonces se va produciendo un fenómeno de circulación dentro de las dos capas. Entonces, por conducción, se produce transmisión de calor a este lado también. Entonces, si lo que tengo que hacer es material sólido, no. Material líquido gaseoso, en el medio tampoco. Entonces, por eso el vaso de Dewar lo que hizo fue poner vacío. Y ese es el aislante teóricamente perfecto, en el sentido de que anulamos la conducción y anulamos
la convección. Esto sería lo que ocurriría acá, ¿no? Las anulamos. Solo nos quedaría una pérdida por radiación, que siempre existe entre un cuerpo más cálido y uno menos cálido, pero es muchísimo menor. Y ese es el principio de funcionamiento del termo. Ahora, fíjense que para minimizar los apoyos, existe esta puntita que tenemos acá, el pico para el vacío. Porque, ¿qué es este pico para el vacío? En realidad, este vacío hay que generarlo. Y después en esta botella, digamos, además de usarlo de punto de apoyo, de tope, en el otro contenedor que va a estar en contacto con las superficies externas y que lo va a proteger al vaso, este punto es por donde se absorbió el calor y después se selló la salida. Entonces, El punto en donde se puede encontrar la mayor temperatura en el vacío. No, ese punto es producto de la extracción del aire que había en la burbuja de cuando se fabricó este producto. Por algún lado tenés que sacar el aire que hay adentro. Sí. Entonces es el pico por el cual se sacó el material y bueno, se selló, por supuesto. Se genera un procedimiento para que el mismo vidrio, una vez que sacaste el vacío, se cierra. ¿De acuerdo? Pero la idea es que por eso aparece ese pico siempre de vacío en estos tubos. Si analizamos los materiales que se corresponden con... me vino mi perra a seguir la clase. Si materializamos un termo de acero, uno dice, pero el acero es un muy buen conductor. Los metales en general son buenos conductores del calor. Y esos buenos materiales, digamos, dice, ¿cómo usamos un termo? Bueno, lo que se hace es, se busca un material que tenga buena resistencia mecánica, y entonces, ¿qué se hace? Se utiliza, se rellena lo que acá teníamos con vacío, con una sustancia aislante que tenga un coeficiente de conductividad muy, muy bajo. Entonces, de esa manera, es un termo que no es tan eficiente, pero para mantener el agua 4 horas o 10 horas alcanza. Ahora, fíjense que cuando fallan los termos, no es porque se rompieron mecánicamente, por ahí por un golpe o por lo que fuera, fíjense que empieza a calentarse la tapa exterior. Eso se debe a que se rompió el aislante interior y entonces de esa manera fluye el calor. ¿Se entiende? Con lo cual, ahí tendríamos y estaríamos entendiendo los principios de funcionamiento que están vinculados con un termometálico cuando se rompe. O sea, la realidad es que se rompe de manera diferente. En uno se rompe el vacío y el vidrio, y en el otro se rompe la capa aisladora. ¿Se entiende? Así que bueno, con esto hemos terminado a grandes rasgos nuestro recorrido por calorimetría. Ahora tendremos que empezar hidrostática, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es algún problemita más y voy a revisar el problema 29, que es un problema que tiene algunas complejidades, y lo que vamos a hacer es iniciar la clase que viene la teoría de hidrostática, pero previamente vamos a hacer algunos problemitas respecto de este tema. Así que bueno, hoy lo que voy a intentar es terminar con el problema 29, que es un problema que creo que nosotros en nuestro curso no llegábamos a plantearlo. Vean el video de la clase pasada que, como nosotros habíamos estado desarrollando un par de cosas que me quedaron medio cocinaditas en la resolución del segundo problema, lo hice más rápido. Los dos problemas que nosotros revisamos los hice mucho más rápido y me pude meter en el problema 29 para resolverlo, que hoy lo vamos a repasar rápidamente, como para ir cerrando esta historia. Y entonces, ya lo que vamos a hacer es ver si nos dan los tiempos hoy, nos metemos un poquitín en la resolución de la última tanda de problemas de la guía, que son 5 problemas y son muy sencillos porque la realidad es que tienen, básicamente, vamos a ver, ahí les estoy mostrando, vamos por el problema propagación del calor, son problema 33, 34, 35, y ahí terminó todo, porque acá empiezan los problemas complementarios, que son la tasa de interés que le cobro a aquellos que me entregan en diciembre la guía de actividades. Entonces, acá tenemos la guía complementaria para que sepan que quienes entregan en diciembre tienen hasta el problema 48 para resolver. Bueno, hay una escala que lo vimos en la parte reglamentaria al principio. La tasa de interés depende, ¿no? No es la misma en diciembre que en febrero. Entonces voy incrementando la cantidad de problemas y
cosas de gases, hay problemas de diferentes índole que les voy a ir sumando, por lo cual es muy piola, está muy bueno ser piola y sacarse el tema de encima, problemas, actividades, en noviembre, a más tardar. Como les contaba, vamos a ver el problema número 29, que es un problema que tiene alguna complejidad. No demasiado, por supuesto que hoy lo que voy a hacer es, esta es la guía que veníamos desarrollando con los problemas, hay problemas que están desarrollados de punta a punta y hay otros que no. Entonces, dentro de este proceso de analizar el calor latente de fusión y vaporización y el intercambio de calor, bueno, le damos la última vuelta de tuerca, acá tendríamos nuestras 5 relaciones y tendríamos que incorporar una sexta relación, que es esta que estuvimos viendo y charlando respecto de esperen que, bueno, acá tenemos algunos problemitas. Acá tenemos nuestro problema 29, que es el que vamos a resolver ahora. Como me quiero el problema 33 para mostrarle nuestro esquema de relaciones. Tenemos que sumar alguna relación. ¿Dónde estamos? Acá está, propagación de calor. Y acá tendríamos ahora 6 relaciones. Las precedentes, por supuesto, esto sería para un eventual problema combinado con todos los temas, ¿no? La realidad es que o hacemos un problema de intercambio de calor, o hacemos un problema, digamos, de conducción del calor. Entonces, no es que usamos todas en una relación. Fíjense que veníamos usando la relación 3 en los problemas hasta ahora, y con alguna mezclita del 1 y 2. Bueno, acá teníamos calor de fusión y calor de vaporización, que es lo último que vemos aquí incorporado a la clase pasada, y acá sumaríamos la última expresión, que es la relación de calor por conducción. Con estas 6 relaciones, prácticamente el capítulo completo lo tienen resuelto. Así que ahora volvemos a nuestro problema 29 y lo vamos a repasar rápidamente en nuestro enunciado. Nuestro enunciado dice básicamente lo siguiente: calcular la masa de plomo fundido y a la temperatura de fusión que hay que incorporar. La temperatura de fusión del plomo, nosotros la buscamos, esto que está en color azul, lo buscamos en Wikipedia. Buscamos el calor de fusión del plomo, que era 5,74 calorías por gramo, la temperatura de fusión del plomo, es decir, la fusión es el momento en que pasa de estado sólido al estado líquido. Y después el calor específico. El calor específico ya lo teníamos en tabla, pero buscamos todo. Entonces, calor específico del plomo 0,031, calor de fusión del plomo 327 grados Celsius, calor de fusión del plomo, el calor específico 5,74, el calor sería el calor latente de fusión, es 5,74 calorías por gramo. Cuando nosotros dijimos plomo fundido en nuestro enunciado, ya tuvimos que salir a buscar esa información a algún lado. En general va a estar, igual que en este caso, en el enunciado, pero lo que estoy haciendo es mención de que hay que salir a buscarlo en alguna tabla de referencia. Entonces, es calcular la masa de plomo fundido y a la temperatura de fusión hay que incorporar 280 gramos de agua que están a 35 grados. La intención que es enfriar el plomo derretido para que pase a estado sólido. Y me nos dice que en esa situación, o sea, para que el 50% del agua se transforme en vapor. ¿Eso qué significa? Que cuando yo mezclo el agua con el plomo, tengo un momento 1 en el que tengo plomo a 327 grados, una cierta cantidad que no conozco cuántos gramos son, tengo agua a 35 grados y se produce una transformación. Por un lado, el plomo cambia de estado, de líquido pasa a sólido, con lo cual hay un calor latente de solidificación, digamos así, pero a fin de cuentas sería en el cual pierde calor el plomo en función de la masa. Por otro lado, el agua, hay una cierta cantidad, el 50% de la masa de agua se evapora, es decir, cambia de estado. Y entonces tendríamos que plantear, bueno, averiguar cuál es la cantidad de masa de plomo para que se den estas condiciones. No más del 50%, porque cuando ustedes se fijan en el funcionamiento de una herrería, en general cuando se enfría el material, fíjense que se pone en un tacho con agua y se va evaporando. Siempre es un porcentaje pequeñito. Acá lo que estamos haciendo es valorar la cantidad mínima de agua, o en este caso, la cantidad de plomo que podemos enfriar
para hacer el cambio de estado, si bien va a quedar a 100 grados, de 327 lo pasamos a agua que está prácticamente en ebullición, pero el 50% del agua, cambio de estado. Esas serían las condiciones del problema. Con lo cual, lo primero que nos están pidiendo que es hallar la masa del plomo. Esa es la incógnita de nuestro problema. ¿Qué datos tenemos? La masa de agua, 280 gramos, el calor específico del agua, que lo conocemos, que es una caloría, y el calor específico del plomo, que es 0,31 calorías sobre grados Celsius. ¿Qué más tenemos? La temperatura inicial del plomo, que es la temperatura de fusión, que serían 327 grados, sabemos que está líquido, por lo cual sabemos cuál es el calor de vaporización del agua, lo habíamos visto en problemas anteriores, era de 540 calorías sobre gramo. Sabemos la temperatura inicial del agua, sabemos la masa de agua inicial y la masa final de agua, la que se va a vaporizar, que es de 140. ¿Qué más tenemos? Nuestra temperatura de fusión del agua, fusión o de vaporización del agua, y nuestro calor específico, nuestro calor de fusión del plomo, que es 5,74. Y fíjense negativo porque pierde. O sea, si es fusión, es decir, pasa de sólido a líquido, es 5,74. Pero si está líquido y pasa a sólido, es menos 5,74. Es un detalle importante a tener en cuenta. Si bien la magnitud es la misma, en realidad, para ser más preciso, tendríamos que ponerle otro nombre. Es decir, en lugar de hablar de calor de fusión, tendríamos que hablar de calor de solidificación, para ser estrictamente académico. El calor de solidificación es menos 5,74 calorías por gramo, y el calor de fusión es de más 5,74 calorías sobre gramo. Y ahí de alguna manera estamos traduciendo al lenguaje matemático, con los signos más y los signos menos, el fenómeno físico que ocurre. Es decir, de dónde va el calor, de dónde hacia dónde, ¿no? Bueno, ¿qué más tendríamos? Por supuesto, nuestras relaciones, donde incorporamos la del calor de fusión y la del calor de vaporización. Y bueno, y tenemos dos momentos. Un estado 1, que tenemos agua y plomo líquido a la temperatura de fusión de ambos, la temperatura de fusión del plomo, ¿no? Y el agua a 35 grados. Y tenemos un segundo momento, por supuesto, en esas condiciones, el plomo sólido y líquido tiene la misma temperatura y la misma masa. Luego, el estado 2, ¿cuál es? 50% del agua líquida a 100 grados y 50% de agua en forma de gas, más plomo sólido. Entonces, claro, nosotros tendríamos dos momentos para analizar. Perdón, ahí me equivoqué ahí, al revés, ahí. Vamos a tomar nuestra ecuación número 3, que es nuestra generación de intercambio de calor. Vamos a reemplazar por la ecuación 2 la diferencia de temperatura. Por la ecuación vamos a incorporar el calor de fusión en este caso, el calor de solidificación del plomo y el calor de vaporización del agua. Pues son los intercambios. Y hay dos momentos. Entonces, yo sin cambiar mucho, voy a decir, tengo un primer momento, ahí nos planteamos, nuestro primer momento, nuestra expresión general sería nuestra ecuación 3. Reemplazo, y fíjense, con la ecuación 2, las variables de temperatura. Entonces tengo un primer momento que sería mi agua, que pasa de 35 a 100 grados, líquida. Tengo mi plomo, que pasa de 327 grados a 100 grados, al cual tengo que agregarle el calor de solidificación, porque para estar a 100 grados tiene que haber bajado y solidificado. Pero podríamos plantearlo como un momento en el que tenemos agua, por un lado, en estado líquido con su pasaje, plomo con su pasaje de temperatura, y después los dos momentos, a fin de cuentas, en los cuales lo que tenemos es el cambio de estado de plomo a líquido, y esto podríamos pensarlo como dos momentos también, fíjense, en el cual yo tengo, hago dos movimientos. Esto es a veces esas movidas simplificativas que no son estrictamente correctas, pero que
nos orientan, o nos dan alguna pista de cómo hacerlo. Entonces, primero me lo llevo a la temperatura final, pero lo mantengo líquido. Al plomo lo llevo a su temperatura final, pero lo mantengo hipotéticamente en el mismo estado. Y después digo, tengo un segundo movimiento, que es este mismo estado, pero claro, la temperatura final y la temperatura inicial es lo mismo porque simplemente hago la movida para el cambio de estado. En ese caso, bueno, por supuesto, esta expresión se anula y desaparece porque todas las temperaturas son las mismas. Entonces, tendríamos nuestro pasaje, nuestra agua que pasa de los 35 grados a los 100 grados. Todavía la mantengo líquida. Toda llega a ese valor. Luego agarro y digo, tengo el plomo que pasa de 327 grados todo a 100 grados. Fenomenal. ¿Qué ocurre luego? Lo que hago es lo siguiente. En ese interín hubo una pérdida de energía, hubo un gasto de energía, bueno, una liberación de energía en el caso del plomo. ¿Por qué? Porque lo pasamos de líquido a sólido. Este sería el valor. Luego, hay una toma del agua adicional de energía. ¿Por qué? Porque la mitad de la masa de agua que estaba líquida se pasó a vapor. Y todo ese sistema es un sistema aislado que está en equilibrio. Y ahí tendríamos nuestra ecuación con los dos momentos finalmente que están ocurriendo. Así que bueno, lo que hacemos es, por supuesto, ir homogenizando las variables, es decir, a cada una le fui poniendo su nombre. Fíjense que acá tengo la incógnita, pero acá también la tengo. Y acá también la tengo. Acá me mandé una macana. Más o menos. Profe, Sí. no entendí muy bien cuál sería el momento 1 y el momento 2. Momento 2 es el momento inicial. Agua a 35 grados, plomo a 327 grados y medio. Momento 2, agua a 100 grados, plomo a 100 grados. ¿De acuerdo? Ok, Para ok. llegar ahí, se deben dar dos condiciones adicionales. El plomo pasó de líquido a sólido, porque a 327 para pasar de líquido a sólido, primero tuvo que liberar calor y agarrar agua. ¿Sí? Y entonces, el calor que liberó el plomo para cambiar de estado líquido a sólido es este. Y el agua tomó esta cantidad de calor para pasar de estado líquido a estado gaseoso el 50% de la masa. ¿Se entiende? Sí, sí, Ahí sí. Santiago Gracias. estaba jugando con la compu. Fíjate de borrarme No, no, perdón. la marquita verde. ¿Eh? Como verás, te buchonea todos los movimientos esto. No pasa nada igual. Pero fíjense que entonces tenemos esos dos momentos. Momento 1, momento 2. Pero para pasar del momento 1 al momento 2, en el medio ocurrió algo. El plomo cambió de estado líquido a estado sólido, y en el agua también le pasó algo. La mitad de la masa del agua pasó de estado líquido a gaseoso. Y por eso son todos estos términos. En realidad, todo depende de cómo uno plantee la estrategia. Podríamos pensar un estado, dos estados en forma independiente, después repetimos los estados, pero con la misma temperatura para hacer el cambio de estado. Hay algunas diferentes estrategias, pero lo concreto es que nos quedan estos cuatro movimientos. El movimiento del punto inicial del agua al punto final del agua, el movimiento del plomo de temperatura inicial a su temperatura final, que es más baja, y después los cambios de estado que tenemos que adicionar. Uno pasa de líquido a sólido y el otro de líquido a vapor. Y ya está, esa es la ecuación. Y después lo que tengo que hacer es despejar las incógnitas. Acá dormí, en realidad me mandé este paso que tengo acá, el segundo paso, no tendría sentido. ¿Por qué motivo? Porque yo agarré y hice propiedad distributiva de la masa, que es la incógnita, entonces ahora tengo 1, 2, 3 términos. Y la verdad lo que tenía que haber hecho era haber sacado directamente factor común de este término, el segundo y el tercer término. Y listo, tenemos 1, 2, 3, 4 términos donde el segundo y el tercero tienen en común la masa de plomo, que es la incógnita. Entonces lo que hago es, ahora lo agrupé, ahí saqué factor común de todos los términos, despejé y fin de la película. Ya se terminó el problema.
tampoco es tan complicado, tan complejo. Así que bueno, esta es la resolución del problema, no hay más variantes que esto que les estaba contando. Así que, como andamos con un par de minutitos más, lo que vamos a hacer es empezar a meternos de a poquitito en nuestra guía. Fíjense que les quedan algunos problemitas para resolver, pero dice un recipiente problema anterior, luego llegar a 0, se agrega aluminio fundido a la temperatura de fusión para llegar a los 100. ¿Cuál es la masa de aluminio? Es lo mismo que estuvimos viendo ahora. Por supuesto, la tranquilidad que tienen que tener es que nunca vamos a pregenerar problemas de este nivel de complejidad en una evaluación. En una evaluación es hacer uso de física, no buscar complejidades extraordinarias. Entonces, por ahí son más bien problemas del índole de los desarrollos que hicimos al principio, donde... Profe, perdón. Sí. Los ejercicios que resolvimos en clase están subidos al Classroom, ¿o no? Bueno, esto que estoy mostrándote ahora, Claro. están, en los videos están. Ok. Y después lo que voy a hacer es subir un PDF con todo esto. Dale. Profe, una consulta. Sí, Santiago. Antes de que termine la clase. No, soy Lorenzo. Ah, bueno, Lorenzo, ¿qué me decías? ¿Te acordás que yo te había mandado un mail sobre el proyecto que si te parecía interesante, si se podía hacer? Sí, hay un par de cosas que Pues- me asustan, que es decir, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Qué tenés que hacer en casa? Y si esos recursos los tenés disponibles, y hay algunas cosas que por ahí tienen algún poquito de peligro. Entonces Sí, quería sí, estar... yo ahí te mandé un mail igual, pero si querés te mando de nuevo por si no te llegó. O como. No lo vi, pero porque recién ingresé, estuve todo el día ayer sin internet y se murió Telecentro y recién estoy a la mañana acá. Bueno, dale, entonces yo si no después te mando otro explicándote las cosas mejor, ¿te parece? Dale, sí, está bien. Dale. Bueno, entonces, armemos un poquitito. El problema 29 lo tenemos. Voy recorriendo para mostrarles que básicamente los problemas tienen el mismo esquema. Vamos a meternos en el primer problema de propagación del calor, donde fíjense, dice la pared de un horno de ladrillos refractarios, ahí le ponemos el material de K, calorías, centímetros, segundo, grado, tiene un espesor de 30 centímetros. Mientras la cara interior se mantiene a 400, la externa está a 55. ¿Qué cantidad de calor se pierde por cada metro cuadrado en una hora? Es aplicar la relación que nosotros habíamos puesto, donde, creo que acá abajo. Acá abajo, esta misma relación. Entonces, es muy sencilla la aplicación de este problema. ¿Dónde? ¿Qué debo informar? Q por metro cuadrado. Esa será la incógnita. ¿Qué datos tenemos? Bueno, tengo K, que vale 0.1234 por caloría dividido centímetro multiplicado por segundo y todo por 1 dividido grados Celsius. Listo. Espérate, hice mal. 1 dividido grados Celsius. Ahí está. ¿Qué más tenemos como dato del enunciado? Espesor, distancia, dice 30 centímetros. 30 por centímetros. Listo. ¿Qué más tenemos? Temperatura inicial, temperatura final. Temperatura inicial. Temperatura inicial. Y bueno, 400. directamente también tenemos la variación de calor, ¿no? Sí. Tenemos la externa a 55 grados y nos pide variación de calor, delta Q1, y a fin de cuentas. Q, el calor que se pierde por unidad de superficie, con lo cual nuestra superficie es un metro cuadrado. Ahí es el otro dato que estaría dando vueltas por ahí. La temperatura final
dijimos que era 55 grados Celsius. Y el otro dato que teníamos, ¿cuál era? Dijimos la superficie, 1 por metro elevado al cuadrado. ¿Y qué hacemos? Simplemente tomamos esta expresión. La estrategia es reemplazo valores en 6. Fin de la película. Y la resolución sería esta misma ecuación. ¿No faltó el delta tiempo? Sí, tenés razón. Y acá reemplazo valores en 6. Reemplazo. Sí, señor. 2 y valores en 6. Y ahí tendríamos que pintar esto con naranjita y esto con naranjita también. Y ahora sí, en este valor, bueno, podríamos calcular delta t para hacerla más elegante. Podemos hacer así. Primero delta t. Pero acá estamos hablando de tiempo, ¿no? Este es delta temperatura. Delta temperatura. Temperatura. El delta tau El tiempo ya es te lo da. te Claro, da claro. es un delta t, es entre 0 y el valor. O sea, delta t también, dentro del tau sería igual. Me estaría faltando también esa expresión si querés. Pero me está dando el delta t acá. 1 hora sería delta t directamente. Que no lo pusimos, ¿no? Como dato. Entonces fíjense que tendríamos que poner No, delta tau igual 1 por hora. Ahí está, ese faltaba, ¿ven? ¿Qué más tenemos? Y la superficie metro cuadrado. Ese me lo olvidé de poner. Entonces, en este reemplazo, esto lo teníamos acá, podemos ponerle, habíamos puesto temperatura 0, ¿no? Como dato, temperatura 0, así que acá vamos a corregir esta fórmula y poner un 0, es decir, una O, temperatura, creo que es así, y acá vamos a ver si tenemos el resultado. Si no tengo resultado, porque va un 0. Ahí está. Menos 345 es grados Celsius, la diferencia de temperatura. Y acá tendríamos nuestra ecuación, que sería la asignación. Y si todo sale bien, ahí tenemos nuestra cantidad de calor en un sistema de unidades. Bueno, tendríamos que poner acá calorías, y ahí lo tenemos. Bueno, me está tirando Joule caloría. Creo que eso pasa por lo que nos habías dicho de que o sea, en un sistema más técnico estaríamos hablando en vez de calorías, estaríamos hablando en Joule. Sí, sí, pero para que estoy... En realidad, si yo no le pongo nada acá, me da esto, me da con watts, pero es en Joule. La energía está en Joule expresada. Pero yo lo que estaba tratando de poner en calorías, estoy analizando unas variantes. Fíjate que delta temperatura no le agregué, y a delta K no le agregué la variable grados Celsius. Esta la puse por fuera, y esta las puse por fuera. Con lo cual me tendría que dar directamente esto. K lo tenemos bien, delta temperatura lo tenemos bien, esto lo tenemos bien, en metro cuadrado. Esto lo tenemos, tau lo teníamos en segundos, creo. Bueno, en 1 hora. Esto vamos a ver. en hora. A ver cuántos segundos son. Tendría que ser 3600. Ahí tengo un detalle que está mal. Me tomó mal la unidad H. Me está tomando otra cosa. Segundo Joule. Delta tau. Ahí es donde tengo el problema. Vamos a hacer así. Directamente vamos a ponerle delta tau 3600 por segundo. Y ahí me dio en Joule como tenía que ser. Y ahí calorías. Estaba mal la unidad. El H me tomó otra unidad que tiene que ver con la constante de Planck o alguna cosa por el estilo, que en este momento no tengo presente, porque la hora no la tiene definida como unidad de medida. La usa H para otra cosa, y ahí es donde yo
estaba metiendo la pata. Entonces fíjense que, bueno, en este caso era un detalle que me dio algo raro y dije, ¿qué pasó acá? Bueno, esto es producto de justamente la aplicación de programas que tienen muchos sistemas de referencia, a veces nos generan estos pequeños conflictos que tenemos que ir transitando y corrigiendo, ¿no? Esto no me gusta cómo quedó acá, así que vamos a poner una tercera línea. A mí me gusta un poquito más. Listo. Y ahora sí, nos quedaron expresadas 165.000 calorías. La verdad es que podríamos ponerle kilocalorías, es un número más amigable. Entonces, básicamente, lo que nos está indicando que se pierden en la pared 165,6 calorías. Se están liberando, o sea, esa pérdida de temperatura que hay hace que se liberen 165 calorías, ¿de acuerdo? Con lo cual nos quedó cerradito el problema. Voy a ver cómo armo mi compilación de esta clase, porque por ahí me desarrollé un poquito. Lo más probable es que suba los 2 videos. Posiblemente arme los 2 videos de la clase en el Cuba, porque acá tengo este plus que no lo habíamos llegado a ver en la clase pasada, en el otro curso, y porque, digamos, fuimos trabajando y desarrollando el problema 29, y la otra está un poquito más completa, así que voy a ver cómo genero para que dispongan de la totalidad del material. Bueno, nos estaríamos encontrando el próximo lunes en nuestro horario habitual. Lo que les propongo es, ya desembarcar en la primera guía, tratar de que avancen en la mayor cantidad de problemas que puedan, entreguen las guías en tiempo y forma en lo posible. Fíjense que tenemos los plazos que ya son perentorios. Entonces, no los pierdan de vista los plazos y traten de ir las actividades 4.1, 7 de junio, la 4.2, 14 de junio. Irlas entregando en esas fechas, un día más, un día menos. Me va a salir un cartel que dice entregado fuera de término, pero digamos que no hay ninguna multa, un día más, un día menos. Pero tratan de ir sacándose los temas de encima porque ya la clase que viene arrancamos con nuestro próximo capítulo. Vamos a hacer un par de problemas, 1 o 2 problemitas más de calorimetría de este último bloquecito de intercambio de calor y después ya nos metemos en hidrostática. Así que bueno, buen fin de semana para todos, chicos. Gracias. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente.